podamos nosotros pues, traer a la luz para que la comunidad, la ciudadanía en sí, tome más interés. Así es, amigos oyentes, estamos dialogando con Mario Cabrera Aguilar y el antropólogo, Juan Pablo Vargas. Fue un trabajo minucioso, un trabajo de hormiga y tuvimos una experiencia bastante fundamental. Estuvieron pequeños, grandes, adultos mayores. Ahí también estuvo un bebé, un niño que ya se contagiaba con esto de preservar, mantener, conservar lo que identifica a nuestra cultura, nuestras raíces. También estuvieron varios medios de comunicación y no pensamos que de pronto más tarde esto vaya a trascender la importancia de este trabajo, de esta primera minga de limpieza, que luego vinieron diferentes medios. Ingeniero Juan Pablo, en este sentido, vale la pena de lo que propone el señor Mario Cabrera, de que sigamos manteniendo esta parte, porque hay otro tramo que está pendiente, y me parece que es el primer tramo, pero ya en este caso con señalética o señalización, no sé cuál sería la palabra, Juan Pablo. Bien, muchísimas gracias. En primera instancia, hay que estar en ese día que mantuvimos la reunión de minga de trabajo. Obviamente, se estipuló la necesidad de proyectarnos a pensar en desarrollar un tipo de señalética para el sector, para que tenga la información del caso también, ¿no es cierto? Porque es lógico que estos lugares y estos sectores de carácter prehispánico deben también de ser un espacio de comunicación para que se entienda por qué son importantes como tal, ¿no es cierto? Porque fueron arterias de comunicación, de desarrollo, de proceso biocultural de los grupos que estuvieron anclados muy tempranamente, ¿cierto? Entonces acá, en primera instancia, es tener nosotros que identificar, a ver, el requerimiento que se hizo al señor prefecto de la mina de limpieza ha sido abordado, ha sido desarrollado, pero ahora necesitamos pensar que para poder brindar una señalética en este espacio, ¿cierto? Necesitamos también cargarlo de significado y cargarlo de datos históricos, ¿verdad? Entonces, para llegar a eso y a construir una información veraz y pertinente, de acuerdo a varios de los colegas, tanto arqueólogos, antropólogos, historiadores, etnógrafos, que han trabajado en diferentes partes del territorio ecuatoriano y principalmente en la parte austral, es pertinente eh, entender que debemos de hacer un trabajo previo para tener un producto de estas características, ¿sí? Entonces, quizás ahora, como las actividades para este año fueron ya programadas, ¿sí? Las actividades están programadas hasta diciembre por disposición del señor prefecto. Tenemos un plan de conservación preventiva, participativa. Este inicialmente está propuesto en el Paredón de Moyoturo, donde justamente el día de mañana tenemos minga. Mañana tenemos minga, Algo minga parecido a de... lo que pasó en la Pangora. Por supuesto, por supuesto. Ah, Nosotros ya. venimos activados desde el año 2025. Ujú. Entre el año 2025, los meses de julio y agosto, trabajamos con la comunidad de Hierbabuena, de Cochabamba, de Moyeturo, para hacer una primera etapa de limpieza y de conservación. ¿Qué importancia tiene la intervención del municipio con su equipo técnico del INPC o un apéndice de la INPC? ¿O simplemente basta con que intervenga la prefectura en el caso de Molletud? No, por supuesto, hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es el ente rector, regente Desde luego. sobre todos los bienes patrimoniales en el Estado ecuatoriano. Ujú. Entonces, lógicamente, todas las actividades de conservación preventiva que se están efectuando cuentan con un proyecto que ha sido remitido en su momento al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha dado la autorización y el permiso para mantener una minga de trabajo participativo comunitario. Precisamente en dos sectores nosotros venimos trabajando permanentemente. Uno, el Paredón de Moyoturo, donde mañana retomamos, Ujú. y en este espacio, en el mes de marzo, vino la Secretaría Técnica del Capañán, ¿sí? También perteneciente al Instituto de Patrimonio Cultural, porque hay que recordar que ahora en el Ecuador está la Secretaría Pretempore Capañán. Eso quiere decir que durante 2 años, el país que le toca ser poseedor de este título, digamos,
se encarga de ser el custodio, digamos, del Capañán en ese Ujú, momento, digamos. ujú. Y es algo interesante. Sí, por supuesto. O sea, porque si usted se pone a reflexionar, ha habido un proceso de activación de limpiezas y tramos Capañán en diferentes partes del territorio ecuatoriano, Ujú. no solamente en La Suay. Claro que sí. Entonces, en Loja, en varios lugares, ¿no es cierto? Hay varias campañas como Guardianes Capañán, que también ha sido impulsada por la INPC. Entonces, lógicamente, este tipo de acciones están ahí articuladas. En el mundo, ¿cuál es el organismo rector que de pronto la prefectura o el municipio debería apuntar a que se conserve lo que nos identifica, nuestras raíces, en este caso el Capañán? ¿Cuál es la UNESCO, la UNICEF? ¿Cuál sería? A ver, a nivel estatal, Ujú. cada país tiene su ente responsable. Para el caso ecuatoriano, Exactamente. es del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. INBT. Sin embargo, existen comités internacionales encargados de la gestión, conservación, salvaguarda y puesta en valor de sitios arqueológicos Ujú. que están en la UNESCO, por poner un ejemplo. Hay en otros brazos más, como ICOMOS y demás, pero por ejemplo, el que está en la UNESCO es cuando se eleva un reconocimiento, se arma un expediente, ¿cierto? En este Es como si va a través de los especialistas, se va seleccionando, se va definiendo las prioridades, digamos así. Perfecto. Entonces es ahí cuando se da un reconocimiento y bueno, aquí también es de agradecer a todos los equipos de trabajo que se articularon a lo largo de la historia, Ujú. que permitieron conformar un expediente técnico, ¿sí? Que llevó a la mesa, al Capañán, a varios de los ramales y tramos de Capañán, ¿sí? Varios de ellos están identificados pero no reconocidos, ¿sí? Ujú. A- Que a- sería a- bueno que estén reconocidos. en medida de lo posible, sí, pero eso implica lo que estamos retomando ahora. Investigación. Nosotros estamos ahora como prefectura comprometidos en la conservación porque eso implica las normas internacionales. Claro, pero si es que no están reconocidos, mañana o pasado vienen propietarios, alambran, hacen muros y ese camino que por ahí era pues identificado por nuestros ancestros, Ujú. abuelos, bisabuelos, se pierde. Así Pero es. en cambio, cuando uno lo tiene identificado, hay el respeto. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso del primer o el segundo tramo, ya empezaron a poner límites Ujú. los propietarios y eso se logró evitar. Ahora cuando viene la UNESCO, de pronto identifica, por ejemplo, paredones, Ujú. identifica algo de Apangoras. Ujú. ¿Esto significa un aporte quizás económico de conservación? A ver, ahí hay que ser bastante claros. La UNESCO únicamente da un reconocimiento, pero no implica derogación de recursos bajo ningún criterio. Ujú. Cuando un país considera postular un sitio de cualquier magnitud y este es reconocido, ahí el que absorbe la responsabilidad de manera directa es el país. El país es el que debe de acatar las normas políticas de conservación mundial para estar acorde. Entonces, de ahí lo que pasa es que el país es el que debe de adaptarse a las normas internacionales, Ujú. ¿sí? Muy bien, Pero con sus normas locales propias, ¿no es cierto? desde luego. Entonces, claro, eso es lo que pasa Bueno, inicialmente. Entonces, aquí hay un punto interesante que usted tocó, la invasión de espacios, de caminerías, de exacto, trazados y de sitios arqueológicos, exacto. ¿sí? Entonces, lo que está pasando acá es que también no se ha trabajado en una política pública fuerte que considere sobre el nivel de afectación hacia los sitios arqueológicos y ¿Y, trazados viales. y de quién depende la política pública? Porque hay dos entes, en este caso el municipio y la prefectura. En este caso, le comento, gracias por traer a colación este punto que es muy importante, el gobierno provincial de La Suay, a través de su prefecto, J. Lloret, ha sido delegado en el mes de marzo por la Secretaría Pretempore Capañán como el presidente del comité local Ujú, Capañán. ujú. Entonces, esto le implica varias acciones al señor prefecto. Entonces, una de estas le voy a mencionar. Primero, la conservación que estamos haciendo tanto en Paredón de Buenaventura como en el sitio arqueológico Todos Santos. ¿No es cierto? Todos Santos, a la fecha, Aquí en la aquí ciudad. en la ciudad de Cuenca, Ujú. está entregado en comodato a la prefectura de la SUAY, y la prefectura de la SUAY es el ente que está dándole el mantenimiento, el cuidado 24/7 y la conservación hacia el sitio arqueológico. Entonces, son dos sitios en los que trabaja la prefectura ahorita. El sitio de Todos Santos, en la urbe cuencana,
y el Paredón de Moyoturo. ¿Sí? Perfecto, muy El bien. Paredón de Moyoturo tiene un plan establecido hasta diciembre, con un sábado al mes de trabajo de mingas permanente. ¿Sí? Entonces, todos los sábados de un mes vamos a trabajar hasta el mes de diciembre. Son las Diciembre, disposiciones. qué bueno. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? El señor prefecto, como es nominado presidente del comité, pues obviamente empezó a estructurar mesas técnicas de trabajo. Se Ah, ¿y instauraron, se incluiría la zona que estamos tratando ahora de Apangora, de pronto? debería pensar en incluirse. O sea, ahora, ¿qué va a pasar? En las mesas técnicas de trabajo, ¿sí? Hay múltiples entidades y múltiples actores. Aquí está el GAT cantonal de Cuenca, ¿cierto? Con sus áreas específicas, llámese áreas históricas, llámese planificación, ¿no es cierto? Llámese PDOT y demás. Entonces, ese es uno. También acordemos que tenemos un convenio de hermanamiento con la provincia del Cañar, donde también hay evidencia Claro, de claro. Capañán, y también están presentes en las mesas técnicas. También está la academia, la universidad, Ujú. para abordar varios temas, ¿sí? Y lógicamente en estas mesas técnicas de trabajo se esperaría consolidar políticas hacia varios puntos de interés, porque por ejemplo, si el Capañán en todo su trazado es tan importante que es hasta reconocido una parte de este por la UNESCO con valor universal excepcional, Ujú. entonces obviamente este debe estar considerado para ser parte del plan territorial, ¿cierto? Sí, eso, Debería de sí, existir un claro. plan territorial Capañán, ¿verdad? Interesante. Y Claro. entonces este plan territorial Capañán debería tener las políticas públicas que permitan, ¿sí? Su protección, porque no solamente es para el usufructo y deleite de nosotros actualmente, Claro, claro. sino que es para los venideros también. Exactamente. Porque, claro, nosotros estamos de paso, algunas personas heredan a sus hijos, y claro, todos necesitamos eh, una tierra para construir nuestra casa o para Ujú. poder vender y poder obtener recursos, ¿no es cierto?, económicos. Entonces, a veces eso ocurre. Claro. Entonces, heredan espacios que están con algún valor patrimonial, se heredan y por A o B ya no se necesita en la familia o ya no hay el interés y el desconocimiento, están vendiendo espacios arqueológicos, están vendiendo sitios Ujú. arqueológicos que también vale la pena preguntarse en qué momento se entregaron, ¿no es cierto? ¿En qué momento el SIC abrió el espacio de dar sitios arqueológicos a la gente? Claro. Cuando son espacios que deberían de estar totalmente identificados, sí, y totalmente con restricciones para que más adelante todos podamos conocer más de nuestra historia, que todavía estamos en Genial. desarrollo, pero falta mucho todavía. En breves segundos, lo que está haciendo Mario Cabrera, esto es un hito para la historia, para que haya una identidad y no se trate de expropiar a futuro. O sea, lo que está pasando ahora, don Mario siempre ha sido una persona que ha estado preocupada por el Capañán, Ujú. porque conoce su valor histórico. Y lógicamente su esfuerzo ha sido muy loable, muy importante. Y ahora valga la pena que se están articulando otros actores y que pueden apalancarse de esto para de una u otra manera, digamos, ahora J está trabajando en Ujú. fortalecer esto, ¿no es cierto? Sí, Entonces él está sí. diciendo, bueno, necesitamos políticas, empecemos a construirlas. Pero este es un trabajo de muchas personas, de muchos profesionales, de muchas entidades, que es lo que está empezando a dar. Pero obviamente es un trabajo muy arduo, muy Sí, complejo. sí, sí. Entonces, se está empezando, el 4 de junio se realizó la primera mesa ya de trabajo. La mesa técnica de trabajo está articulada en 5 ejes temáticos. Ujú. El primero es investigación, desarrollo comunidad y desarrollo territorial. El segundo es conservación preventiva del patrimonio. La tercera Perfecto. mesa tiene que ver con turismo y comunidad, que es muy importante que las comunidades sepan de su patrimonio y también sepan beneficiarse del mismo, pero de la manera adecuada y que los sitios y el turismo esté muy adecuado hacia un buen usufructo del mismo, ¿no? La cuarta mesa también tiene que ver con algo que es muy necesario, lo que acabamos de hablar, las políticas públicas, ¿no es Claro, cierto? claro. Y la gobernanza. Y el último, sí, obviamente hay que empezar a buscar también fondos, cómo pagar ¿Cómo este financiar? enorme trabajo, ¿no es cierto? Claro, claro que Entonces ahí sí. hay un trabajo de articulación entre el GAD y el gobierno provincial con sus áreas de cooperación internacional para buscar entes que puedan dar este tipo de facilidades. Entonces, eso le puedo mencionar de manera muy general, en lo que estamos trabajando. Amigos oyentes, estamos dialogando con Juan Pablo Vargas, él es arqueólogo, antropólogo también de la prefectura de La Suay, y con el amigo Mario Cabrera Aguilar. Amigo Mario, ¿usted recuerda cómo era en su niñez el camino, ese sendero que pasaba por allí?
cómo estaba compuesto y para usted era un gusto venir por ahí, pasar con los compañeritos de la escuela o de juego, de pronto en aquellas épocas de oro de su infancia. Sí, sí, bueno, en esa época la comunidad estaba bastante unida y también escasa, habían pocas casas en alrededor y se convivía en sincronismo con Yatcón, con Huangarcucho, con El Molle, Chayabamba, Nulti, Pacha, ¿no? No había carreteros para Nulti ni para Pacha aún. Entonces caminábamos nosotros los fines de semana en la subida al Molle por el camino que le acabamos de limpiar. Y éramos, inclusive, la lomita aquella era de nuestra propiedad por más de 20 años, donde hay unos cuartos, viviendas, 3 o 4 viviendas. Ahí deberíamos ver que se interese las autoridades. A mí me consta porque yo hice limpiar hace 20 años, queríamos construir y lo que encontramos fue cuartos al estilo Cañari o Inca. Entonces, tengo el gran recuerdo, inclusive en el patio de mi casa, ahora, que era casa de mis tatarabuelos, paraban las Mindalae, los Mindalaes. ¿Ustedes saben quiénes eran ellos? ¿De quiénes se tratan? Eran comerciantes que llevaban y vendían productos en Azogues, en Paute, Gualaceo, Azogues, y traían y llevaban, eran comerciantes. Mindalae. Mindalae. Los ¿Pero mindales, dicen. utilizaban la moneda o había el intercambio como trueque? No, intercambio como trueque, y ahí en la placita en mi casa dejaban las antorchas porque madrugaba. Oh, vea. Ese nogal es patrimonio ahora, digamos, estás en la presidencia o autoría de Granda, se seleccionó como patrimonio de acá, como lo que sea, pero tengo el certificado inclusive. Ese camino tiene historia. Ahora solo yo quería mostrarle esto, ¿por qué me urge la señalística? Este es el terreno que compró el señor León. Él se vino acá, y dice aquí, y no dice, bueno, vamos a comenzar. Pueblo de los Iquitos, ¿no? Esta es la vereda del pueblo. Camino vecinal, área municipal. Y esto se entiende que es un retiro al área municipal. Este señor compró este terrenito, como es pequeñito, se vino, cogió todo el área municipal, este retirito, todo el área municipal y mitad del camino del Inca, esto quería coger. Evitamos todo esto y todo está en documentación, con toda la documentación. Se logró, los parámetros están en documentos. Así es que por eso es que me urge que haya una señalización, aunque después se quite, lo que sea, pero la señalización debe para que haya un poquito más de respeto, nada más. No sé cuál sería en este sentido su inquietud, su respuesta, porque si en verdad, pues hay dueños por allí donde pasa el camino del Inca, pero no hay Personita nomás. señalización. Eso es lo Personita, que... te conoce. Entiendo perfectamente la preocupación. Justamente nosotros en el sector público hay que tener en cuenta que muchas de las veces responde a procesos, ¿cierto? Y estos procesos están orientados a planificaciones. Y estas planificaciones son las que permiten, ¿sí?, derogar cierta cantidad de recursos en, en este tipo de elementos. Por ejemplo, el tratar de generar una señalética implica un compro de material, ¿no es cierto? Adaptar la señalética a ciertas normas específicas que tiene el Ministerio de Turismo, ¿cierto? El Ministerio de Turismo tiene una normativa de señalética a nivel nacional que hay que utilizarla. A eso hay que integrar, ¿sí?, en la señalética, la nomenclatura, es decir, el logotipo de el Capañán, que el país lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, pero nosotros, como yo les digo, es complicado porque nosotros actuamos en base a un requerimiento motivado, pero claro, nosotros ya proyectamos un gasto anual, digamos así, Sí. y obviamente sería como complejo tratar de sacar un fondo, un recurso, un dinero para poder poner varias señaléticas en el Por lugar. asunto de tiempo, ¿me Sí, permite? por ¿Por qué favor. no vamos a un enderezado, un shortcut que se dice en inglés? Ok. Porque, ¿en acaso, por qué no se pide al dueño del sitio o esa franja que el municipio exija
linderación de su propiedad. Eso es más fácil. Pero sería de ver cómo está la norma. O sea, no sé si es que el municipio puede exigir que se haga una linderación o no. Si es que fuera así, obviamente el ente encargado de darle ese tipo de respuesta sería el gas local, no sé, sería el gas cantonal, para saber, Parroquial en este caso. el gas parroquial, pero esa parte es zona urbana ya. Tomando en cuenta Al que ser hay zona urbana es el gas de Cuenca ya. sí, sí, Ah, pero porque hay un sí, código, ¿no? Sí, sí, pero cuando entra en área urbana, sí, pasa a ser del gas cantonal Cuenca. claro, sí, O sí. sea, No importa entra en quién. otra figura.